¿Qué es una revolución? Vamos a reflexionar de historia aquí en cortito. Es importante cuestionarnos términos que se usan tanto y tan carentes de significado ya como la palabra revolución. Para saber si en México tuvimos una, para saber si una revolución es buena. A ver, revolución. Vamos a empezar por tratar de comprender la palabra. Evidentemente significa un cambio, pero vaya, un cambio descomunal, ¿no? Cuando las cosas se salen de la evolución normal y hay un gran salto evolutivo. Eso sería una revolución. No tiene nada que ver con una guerra ni con un conflicto armado. Por eso hablamos en la historia de conceptos como revolución agrícola. Es una gran revolución porque después de decenas de miles de años de ser cazadores, recolectores y vivir de seminómadas, descubrir la agricultura e implementarla nos hace convertirnos en sedentarios, hacer ciudades, hacer civilización. Todo lo que somos hoy es derivado de esa revolución agrícola. Está la revolución industrial, que vaya, es descubrir combustibles y hacer máquinas y poder producir muchísimo más que antes. Eso es una revolución. Y por supuesto se aplica a las revoluciones sociales, ¿no? A ver si pensamos en Francia, la Revolución Francesa, tal vez la más famosa y la más icónica de las revoluciones, claro. Francia deja de ser una monarquía absoluta, cae la monarquía, se declara la abolición de la monarquía, le cortan la cabeza al rey, todo esto entre 1789 y 1794, 93, perdón, y para implementar algo nuevo. En el caso de Francia fue el intento de implementar la república. Les llevó mucho tiempo, pero eventualmente dejaron de ser monarquía para ser una república. En el caso de Inglaterra, hubo una revolución inglesa menos famosa en el siglo XVII, pero le cortan la cabeza al rey y pasan de una monarquía absoluta a un fallido experimento de república a la monarquía parlamentaria democrática que tienen hoy. La Revolución Americana, que es lo que realmente es eso a lo que le llamamos independencia de Estados Unidos, es una gran revolución. Los británicos que han colonizado el norte de América se separan de su imperio, rompen con la corona y crean un país que es un concepto completamente diferente. En una época de monarquías absolutas, Estados Unidos surge como una república confederada con un plebeyo en la presidencia. Eso es una revolución. Ahora vamos a pensar en la mexicana. Estamos en el porfiriato. Tenemos una democracia fingida, una revolución y una democracia fingida después. Una federación fallida en el porfiriato, una revolución, una federación fallida después. Una élite en el poder inamovible en el porfiriato, una revolución y después una élite inamovible en el poder. En México no hubo una revolución. En México, ante la caída del hombre fuerte que era Porfirio Díaz, nos agarramos a golpes durante 20 años por ver quién se quedaba con el poder. Pero una revolución, cuando lo llevas al nivel social, al nivel político, revoluciones como la francesa, la soviética, la mexicana, implican un concepto de transformación social. Con esto hay otra cosa que es bien importante entender. Una revolución, para ser una verdadera revolución, implica que antes de la guerra misma hay un grupo de personas que han pensado la revolución. Hay un proyecto. Está muy claro con qué cosa queremos terminar para poder implementar qué otra cosa. Hay un proyecto económico, político, social y una guerra que es necesaria para implementar eso. Eso tendría que ser una revolución. ¿Qué pasa en el caso de la americana? Hay un grupo de personas, los llamados padres de la patria, Hamilton, Jefferson, Washington, Franklin, que tienen un proyecto, que tienen una idea, que encabezan una guerra, la ganan, toman el poder e implementan ese proyecto. ¿Qué pasa en el caso de Francia? Hay un proyecto, la Ilustración. Toda la filosofía de la Ilustración es el marco teórico de en qué podemos convertir a Francia. Si bien no son los ilustrados los que llevan a cabo la revolución, tras la revolución se trata de implementar las ideas de los ilustrados. Tenemos una revolución soviética, es acabar con el imperio ruso y establecer un país completamente distinto basado en las ideas marxistas. Si eso funcionó o no, es otra historia, pero es una gran revolución. Hay un grupo intelectual liderado por Lenin antes, con todo un proyecto, hay una guerra, toman el poder y establecen el proyecto. ¿Qué hay en México? En México está Porfirio Díaz, está en el poder desde 1876, hay elecciones cada 4 años, cada 4 años las gana Porfirio Díaz, hasta que de pronto Madero dice, ya basta, me toca a mí. Y entonces Madero, sin un partido previo, sin un ideario, sin un proyecto, sin un voy a acabar con el porfiriato para establecer esto, nada, es me levanto en armas, convoco a la violencia, propicio nuevas elecciones, tomo el poder y dejo todo exactamente igual.
Con la Revolución Mexicana, tan gloriosa que nos dicen que es, hay una cosa que tendríamos que dudar. Siempre decimos que la historia la escriben los vencedores. Bueno, ¿quién crees que nos cuenta la historia de México? ¿Quién crees que nos cuenta la historia de la Revolución Gloriosa de México? El Partido de la Revolución. Pero aquí en México es al revés. Madero empieza el desmadre, quita a Porfirio Díaz, toma el poder, luego Madero, luego viene el todos contra todos, y luego eventualmente Carranza dice hay que hacer una constitución, pero eso no era el proyecto original, y luego eventualmente surge un partido que aprovecha la guerra, le llama revolución y toma el poder, pero en México nunca hubo, ni ha habido, un proyecto, y sin un proyecto no puede haber una revolución, ni una transformación, porque hay que saber a dónde queremos llegar, y eso nunca lo hemos sabido.